Voy a hacer una presentación sencilla, donde quiero plantear de manera sucinta, si se quiere, 3 desafíos de salud pública en nuestro país, del presente y del futuro. 3 desafíos distintos que involucran de alguna manera algunos aspectos esenciales del desarrollo de nuestro país, entre ellas las diferencias regionales y otros que tienen que ver con la necesidad de, si se quiere, contratos sociales coherentes a la hora de enfrentar algunas de estas problemáticas. Quiero comenzar con una pequeña introducción y, si se quiere, publicidad. Este es el libro sobre los 100 años del Instituto Nacional de Salud. Tuve la oportunidad de leer rápidamente la presentación que hace la doctora Marta. Aquí está el doctor Carlos Dagger, que fue el autor de esta historia. 100 años de la gripe española al Zika. Era un título que estaba coqueteando por allá con el amor y los tiempos del cólera, ¿no? De una época a otra. Son 100 años donde, si uno hace, yo creo que un análisis en retrospectiva de lo que ha ocurrido en este siglo, tal vez los cambios sociales más profundos, las transformaciones más de fondo de nuestra sociedad han ocurrido en el sector salud. Uno podría decir, las condiciones de vida han cambiado, la educación también ha venido aumentando, sobre todo a partir de la década de los años 50, cuando el país se decide tomar en serio los temas educativos. Las transformaciones sociales muy evidentes. A mí me gusta citar una y otra vez una frase que encontré perdida en el primer reporte que hace la misión Kerry, escrito en el año 1949, donde uno de los miembros de esta misión, no Lochin Kerry, sino uno de quienes lo acompañó, decía que estaba impresionado porque en Bogotá nadie de la gente que él veía caminando en el centro de esta ciudad tenía zapatos. O sea, el cambio en las condiciones de vida de la población ha sido impresionante. Hay un debate global sobre cómo debemos valorar ese progreso socioeconómico, en particular el progreso que atañe, que concierne a la salud. Yo me considero, como le oí decir una vez a Michael Marmot, un optimista basado en la evidencia. Por 99,9% de la historia de la humanidad, la tasa de pobreza fue 99,9%. Yo creo que las cosas han venido cambiando, con muchos problemas, con dificultades que emergen, pero yo creo que la historia de las transformaciones incompletas pero importantes de la salud es fundamental. Leyendo la introducción y la presentación del libro, hojeándolo porque tengo que escribir el prólogo, que creo que es lo único que falta, me encontré con un poema, no sé si ustedes lo conocen, de Wisława Szymborska, polaca. Ganó el Premio Nobel de Literatura hace aproximadamente 15 años. Desafortunadamente falleció hace 2 años. Creo que nos puede servir de prólogo, doctor Carlos, y me ahorro yo la necesidad. Bonito, les voy a leer unas líneas. Se llama La corta vida de nuestros antepasados. Pocos llegaban a los 30 años. La vejez era un privilegio de piedras y árboles. La niñez duraba lo que tardaba un cachorro de lobo en crecer. Era necesario darse prisa, llegar a tiempo a la vida, antes de que se pusiera el sol, antes de que cayesen las primeras nieves. El tiempo tan generoso, con cualquier estrella en el cielo, le extendía una mano casi vacía y la retiraba rápidamente como si le supiera mal. No había ni un momento que perder, ni preguntas que aplazar, ni revelaciones tardías, si no habían sido vividas a tiempo. La sabiduría no podía esperar las canas. La vida, por larga que sea, siempre será corta, demasiado corta para añadir algo. Por eso, la alegría con un poco de temor, la desesperación, nunca sin una leve esperanza. Muy bonitas palabras, ¿no? La corta vida de nuestros antepasados.
Ya con este poema yo creo que mi presentación va a ser un anticlímax, pero bueno, empecemos. Quiero presentarles 3 historias interesantes sobre la evolución de la salud pública en nuestro país. Y 3 historias que voy a resumir cada una en un conjunto de retos que son diferentes. Juntados los 3 retos, creo que va a ser el mensaje primordial que quiero darles esta mañana, porque creo que resumen en buena medida, no quiero ser exhaustivo, ni tampoco decir que son los únicos, pero sí resumen en buena medida los principales desafíos de la salud pública de nuestro país, tanto en el presente como en el futuro, y uno podría decir en el pasado también. La primera historia tiene que ver con lo que voy a llamar el reto de las desigualdades regionales en nuestro país. Y quiero empezar con una pequeña introducción. Algunos ya han visto estas gráficas, pero yo creo que vale la pena mostrarlas. Esta es la evolución de la esperanza de vida al nacer. En la parte superior, no se alcanza a ver muy bien, pero la línea verde que ustedes ven son los países de la OCDE. Ahí yo la voy describiendo con palabras en todo caso. La línea verde superior son los países de la OCDE. Las 2 líneas inferiores que se entrelazan es la esperanza de vida al nacer en América Latina y en el conjunto o en el promedio, en el conjunto y promedio de América Latina y para el caso de Colombia. Y lo que quiero traer a cuento es que miremos los 2 extremos de la gráfica, que comienza 2 o 3 generaciones atrás, en el año 1960, y termina hace 2 o 3 años el momento para el cual existen cifras comparables. Miren que esa brecha se ha cerrado. La esperanza de vida al nacer, cuando comparábamos los países más desarrollados del planeta con los países de la región, esa brecha era 12 años a comienzos de los años 60 y se ha reducido a 12 años atrás. ¿Eso les parece sorprendente o no sorprendente? Quiero traer a cuento un párrafo que escribió uno de los miembros de la misión Kerry, Albert Hirschman, quien llegó a Colombia en el año 1949 y después se convirtió en un observador social de América Latina y del mundo, y escribió en el año 1958, tal vez el tratado más importante sobre desarrollo económico. Y él decía lo siguiente, escribiendo en el año 1987, aquí tengo el párrafo, abro comillas: tales hallazgos, un hallazgo como este, son inesperados. En los años 60, me apagaron la luz cuando estaba leyendo. En los años, soy capaz aquí de hacer la cosa. En los años 60 se proponía ampliamente una mayor utilización de los indicadores sociales referentes a la salud, la educación, etcétera, a causa de la suspicacia generalizada y la incredulidad en el mensaje entonces optimista de los indicadores económicos. Se pensaba en particular que la serie del ingreso per cápita, con su avance incesante, ocultaba toda clase de aspectos menos afortunados de la realidad social, desde la distribución desigual del ingreso, la depredación ecológica y algunos indicadores sociales. En los años 60 y en los años 70, el mundo comenzó a evaluar el desarrollo con indicadores similares al índice de desarrollo humano, que combinan no solamente el ingreso por habitante, sino también la educación y la salud. Y eso surge de una reflexión en su momento de que había cierta convergencia económica, esto es que las brechas en ingreso per cápita se estaban cerrando, pero las brechas sociales no se cerraban. Esa era la opinión prevaleciente entonces, años 60 y 70. Lo que ocurrió, ya lo vemos aquí, ejemplarizado en el tiempo, fue lo contrario. No tuvimos mucha convergencia económica hasta el año 2004, 2005, la última década ha visto un poco más de convergencia económica, pero las brechas sociales, en particular las brechas en salud, se cerraron entre el mundo en desarrollo y el mundo desarrollado. Y quiero darles más ejemplos. Esta es la esperanza de vida al nacer, y ustedes miran los 2 extremos de la gráfica. Y vamos teniendo en cuenta ese concepto de convergencia social como un concepto que nos va a permitir más adelante señalar el desafío de salud pública, creo yo, más importante que tiene que superar nuestro país en los años por venir. Quiero mostrarles una curiosidad de la gráfica, afortunadamente no se alcanza a ver muy bien. Colombia, en las 2 gráficas inferiores, es la que está por encima en la primera parte de la gráfica y después pasa a estar por debajo. O sea, Colombia tuvo una esperanza de vida superior a la promedio de América Latina en algunos meses, hasta el año
1993, en el cual las dos gráficas se interceptan y después Colombia pasa a estar por debajo. Alguien podría señalar la ley 100 como la causante de esto, pero no es la ley 100. Ahí está la historia. Miren lo que pasa cuando uno divide esa problemática entre hombres y mujeres. Estamos viendo a Colombia con los países desarrollados. Miren lo que pasa en el periodo de 1985-1995, cuando la esperanza de vida al nacer para los hombres en Colombia permanece plana, constante, como consecuencia de la epidemia de crimen violento que vivió nuestro país. La tasa de homicidios pasó de 22, 23 por 100.000 habitantes, que era el promedio de América Latina, a un valor cercano a los 80. Colombia llegó a tener en estos años, finales de los 80, comienzos de los 90, la mayor tasa de homicidios del planeta. En el año 1992, en mi ciudad, Medellín, la tasa de homicidio fue 400 por 100.000 habitantes. Yo jamás he visto una tasa como esta. Cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado, que escribí un artículo al respecto, yo me acuerdo que tuve alguna comunicación epistolar con alguien que se volvió después más o menos famoso, en la medida que un economista puede ser famoso, que no creo que sea mucho. Steve Levitt, que escribió el libro Freakonomics, que ustedes algunos habrán visto. Y yo le mandé una versión de mi artículo, que trataba de examinar o escudriñar las causas del crimen violento en nuestro país. Y Steve Levitt me dijo, está bueno el artículo, pero usted tiene las cifras completamente equivocadas. Es imposible tener una tasa de homicidios de 400 por 100.000 habitantes. Compruebe el dato una y otra vez, y así era. Eso hizo que Colombia pasara a tener una esperanza de vida por debajo del promedio de América Latina, cuando siempre estuvo por encima, sobre todo décadas del 60, del 70 y primera parte de los años 80. Pero ese es un paréntesis pequeño. Sigamos con nuestra historia, que es la convergencia social. Esta es una revolución de las muchas, doctora Marta, que habría que citar para entender la transformación social de nuestro país y que vale la pena traer a cuento, dado el triste fallecimiento del doctor Fernando Tamayo este fin de semana. Miren lo que ha ocurrido con la tasa de fecundidad cuando comparamos Colombia, la línea que está por encima, con los países desarrollados de la OCDE, la línea verde, que es medio, se insinúa en la parte inferior. Perdón por dañarles los ojos con estas gráficas tan pálidas. Pero miren la convergencia que se ha dado. Todas las implicaciones que tienen para la salud, el bienestar, la educación y en general el desarrollo social, la convergencia en las tasas de fecundidad. Como resultado del cambio tecnológico a nivel global y de las acciones heroicas y pioneras de algunos colombianos. Sigamos con las historias de convergencia social. Uno podría casi que escoger al azar una variable de salud y vamos a encontrar exactamente la misma historia. Estas son coberturas de vacunación, niños entre 12 y 23 meses, DPT. Y de nuevo, la línea azul se ve un poco mejor Colombia y la línea verde los países de la OCDE, Club de Países Desarrollados, donde Colombia aspira a estar para que estas comparaciones sean más idóneas. Miren que se da lo mismo, ¿no? Una brecha grande en las coberturas de vacunación y Colombia converge a los niveles observados en el mundo desarrollado. Incluso en algunas de las coberturas de vacunación, la tendencia reciente es la contraria, una disminución en las coberturas en los países desarrollados. Hoy, algunos condados del sur de California, incluso en el que yo estudié mi doctorado, tiene coberturas de vacunación similares a las de Sudán del Sur, porque algo se le metió a los hogares con respecto a la vacunación, una tragedia de opinión pública que está llevando a la reemergencia de algunas enfermedades inmunoprevenibles en el mundo desarrollado, que no tiene otra causa sino la estupidez. Mortalidad infantil. Esto es una gráfica de otra comparación, aquí no tenemos el mundo desarrollado y Colombia, sino América Latina y Colombia, pero todas las gráficas muestran una tendencia similar. Vuelvo y repito, había brechas grandes en algunos indicadores sociales, en particular las variables o los principales indicadores trazadores de salud pública, y esa brecha se cierra entre Colombia y el mundo desarrollado, entre Colombia y los países de América Latina. En general, las desigualdades en términos de salud disminuyen en el mundo. Como diría nuestra poeta, las vidas nuestras ya son mucho más largas
que las de nuestros antepasados. Y eso ocurre no solo para unos pocos privilegiados, sino para la gran mayoría de la población. Esa es la gran historia, yo creo que de los últimos 100 años, que vale la pena celebrar aquí. Pero esa historia viene acompañada en nuestro país de una nota de pie de página que yo quiero mostrarles, y es la siguiente. Si uno mira, ya cambiando el foco, y ya no vamos a hablar de tendencias de largo plazo, sino de más corto plazo, y miramos de nuevo la evolución de algunos de esos indicadores, la historia vuelve a ser positiva en Colombia. Ayer estábamos presentando la encuesta en CIN, y yo pude decir con orgullo, no porque ha sido un resultado de mi labor, sino la labor de muchas personas en nuestro país que trabajan con compromiso y de nuevo por la salud, que el embarazo adolescente, la mortalidad infantil, la mortalidad materna y la desnutrición crónica, todas estas variables han disminuido en nuestro país. Es la misma tendencia. Le podríamos hacer todas las salvedades posibles, ponerle todos los asteriscos que quisiéramos, hacer varias notas de pie de página, pero el hecho insoslayable, innegable, y si se quiere celebrable también, es que los indicadores de salud pública en nuestro país en su gran mayoría han mejorado, y han mejorado de manera sistemática y sustancial. Pero viene la historia que conecta las dos cosas, esta mejoría, la convergencia social, con la gran preocupación y el reto importante de salud pública que quiero mostrarle. Y es que esta mejoría que ustedes ven en promedio en nuestro país no es una mejoría que se da en todas las regiones de Colombia. Y miren ese mismo indicador de mortalidad infantil cuando lo dividimos por departamentos. Miren que por allá, en la parte izquierda de la gráfica, sobre todo hay un momento donde está el departamento de La Guajira o el Cesar o Cauca, que ustedes de pronto alcanzan a leer, hacia la izquierda hay unas grandes desigualdades. La gráfica, por supuesto, no es lineal, muestra más bien cierta curvatura, pero hay ciertos departamentos de la periferia de nuestro país donde los indicadores todavía son los indicadores de la corta vida de nuestros antepasados, desafortunadamente. Y la preocupación que quiero dejarles, o el mensaje principal que señala ese desafío de salud pública, es que al interior de los departamentos de Colombia, si hacemos una distribución o una clasificación de nuestro país incipiente, caricaturesca si se quiere, entre centro y periferia, es que no tenemos convergencia social. La convergencia social que parecía una regla de oro, una regularidad empírica, que estaba presente en todos los análisis cuando hacemos comparaciones en los indicadores de salud pública entre países, no se está cumpliendo entre regiones de nuestro país. Miren 2005, 2010, 2015, estas tres fotografías, pero lo que quiero ver es que vean la película. Y la película es, hay una mejoría en el centro, pero los lugares o las manchas oscuras en la periferia se mantienen, señalando la ausencia de convergencia social entre el centro y la periferia de nuestro país y señalando ese reto de salud pública que quiero mencionar en primera instancia. La historia es igual para muchos de los otros indicadores, no quiero ser reiterativo, mortalidad materna, mejoría en promedio, incompleta, imperfecta, con salvedades, digamos lo que queramos decir, pero mejoría al fin y al cabo, pero sin convergencia social. De nuevo la historia vuelve a ser la misma, 2005, 2010, 2015, el centro se vuelve más claro, la periferia se mantiene oscura, ausencia de convergencia social. Cualquier indicador, tomado casi al azar, nos mostraría una historia similar. Aquí está la tasa de mortalidad entre los niños menores de 5 años por enfermedad diarreica aguda. Mejoría, menos evidente, pero mejoría también. Y ausencia de convergencia social. Miren el caso del Chocó, que aparece siempre en la gráfica, prendido, por decirlo de alguna manera, como una alarma, como una alerta para señalarlos ese desafío de salud pública. ¿De dónde viene esto? Tal vez hay raíces más de fondo que tienen que ver con las grandes desigualdades regionales en nuestro país. La Constitución de 1991, su énfasis en la descentralización, estuvo basada en la esperanza de que esa mayor autonomía regional, de que los mayores recursos que hoy hacen parte de nuestros dos grandes sistemas de distribución de recursos, el Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías, porque hemos tenido más recursos, iban a ser capaces de cerrar las brechas regionales. El hecho es que 25 años después, o más de 25 años después, abrimos los ojos y nos damos cuenta que las desigualdades regionales
en estos indicadores de salud siguen siendo las de entonces, incluso en algunos casos son mayores. ¿A qué se debe todo esto? Tal vez el diagnóstico es sencillo, y es a la ausencia de capacidades estatales en buena parte de nuestro país, a este desarrollo desigual. Cuando yo voy, por ejemplo, al departamento del Chocó y doy vueltas por el Hospital San Francisco de Asís y entro a algunos de los hospitales privados y públicos, incluso en el centro de nuestro país, la diferencia es abismal y ha venido creciendo cada vez. La revista América Economía muestra nuevamente que de los 40 mejores hospitales de América Latina, 20 son colombianos, pero esas capacidades están instaladas en las grandes ciudades y por alguna razón no han permeado el resto de nuestro país. Entonces, el gran desafío de salud pública, creo yo, y aquí se cometieron errores de política pública gruesos. Uno, con el que cargamos los economistas, es el siguiente. Descentralizamos el país en el año 91, incluso la descentralización política venía de más atrás, de la década del 80. Vino la crisis económica de finales de los 90, la necesidad de un ajuste fiscal, la llamada Ley 617 de esos años, finales de los 90, creo que es del año 99. Esa ley destruyó algunas de las capacidades que habían construido muchas de las secretarías de salud, por ejemplo, que no se volvieron a recuperar. Hoy en día esas secretarías funcionan con 3, 4, 5 personas. Y le hemos delegado el manejo de recursos urgentes y le hemos delegado algunas actividades neurálgicas de salud pública. Uno de los principales desafíos de salud pública entonces de nuestro país pasa por restablecer esas capacidades del Estado, por hacer que estas instituciones del centro del país contaminen ese resto de Colombia como tiene que ser. Hoy tenemos un buen ejemplo tal vez. Leí esta mañana que en el departamento de Guainía, que tiene una población pequeña, inferior a los 50.000 habitantes, donde tenemos un nuevo modelo de salud ofertista, no basado en la competencia entre aseguradores, que no tiene sentido en una región como esa, donde el Hospital San José de Bogotá está llevando su conocimiento y su know-how colectivo, donde hay un solo asegurador que se encarga de la porción de aseguramiento relevante allí, que son simplemente las remisiones para los pacientes más graves. En ese departamento de Guainía no hubo muertes maternas el año pasado. Esa historia chiquita, pequeña, esa nota de pie de página es la que tenemos que llevar y generalizarla en el resto del país. Esto es que lo que está ocurriendo en el centro contamine la periferia de nuestro país para que la convergencia social sea una realidad y cerrar esas brechas regionales que son también la preocupación primordial del Plan Nacional de Salud Pública. Ese era su objetivo primero. No era disminuir los indicadores en promedio, era cerrar las brechas, sobre todo las brechas que tienen ese carácter territorial, pero que a su vez el carácter territorial imprime otro tipo de carácter, étnico o también por grupo socioeconómico, porque son estas regiones donde viven las minorías étnicas de nuestro país y donde viven buena parte de los pobres de Colombia. Ese es un primer desafío que quiero compartir con ustedes. La necesidad imperiosa, digámoslo de esta forma para memorizarlo, de tener mapas distintos, menos heterogéneos. Tal vez sería mucho decir de un solo color, pero con menos contrastes. Y eso pasa, vuelvo y repito, por ese gran desafío de nuestro país, ahora en el posconflicto, de construir capacidades en el territorio. No solamente para salud, una historia similar se puede contar para saneamiento básico y, si se quiere, también para educación. Las brechas, por ejemplo, en los exámenes, en las pruebas saber, han venido creciendo en nuestro país, cuando uno compara de nuevo el centro y la periferia. Segunda historia. La gráfica, hay dos grafiquitas, ¿se alcanzan a ver o no? Esta es otra forma de convergencia social, pero esta sí es única de nuestro país. Esta sí no está en la literatura. Esta es producto no de los cambios tecnológicos a nivel global, esta es producto de una decisión deliberada de la sociedad colombiana de hacer algo con el sistema de salud. Podemos tener muchas críticas, pero aquí yo veo una historia interesante, que es la siguiente. Este es el porcentaje de gasto de bolsillo en el gasto total en salud. Y hace una comparación de los países desarrollados
de nuevo el club de la OCDE con Colombia. Y estamos viendo los últimos 25 años, si se quiere. ¿Qué muestra la gráfica? Convergencia nuevamente, ¿no? O sea, el gasto de bolsillo, esto es la protección financiera a los hogares, que un gasto catastrófico en salud, que una enfermedad de alto costo no termine afectando las finanzas de un hogar, que a un hogar pobre no lo termine llevando a liquidar los activos que construyeron con mucho esfuerzo por varias generaciones, la pequeña tienda, el pequeño negocio, que los ahorros que hacemos los padres de familia para educar a nuestros hijos no termine siendo borrados de buenas a primeras por una enfermedad de alto costo, algo que yo he vivido. Esa convergencia que ustedes ven aquí, entre la línea azul, que es Colombia, y la línea verde, que son los países desarrollados, creo yo muestra uno de los principales desarrollos sociales de nuestro país en los últimos 25 años. La protección financiera a los hogares en el gasto en salud. Con todas las salvedades, todas las notas de pie de página, todas las críticas bienvenidas. Pero yo creo que las cifras que alguna historia nos cuentan son, en este caso, elocuentes. Esta es la comparación entre dos realidades del mundo en desarrollo. Historia de Colombia, en la línea azul, en la parte inferior, la historia de América Latina, en la línea verde, en la parte superior. Cuando me reúno con mis colegas mexicanos, reuniones que tenemos bastante a menudo, lo que nos dicen una y otra vez es, bueno, Colombia ha sido capaz de disminuir el gasto de bolsillo, ¿cómo lo hicieron? O sea, tenemos un nivel de protección financiera que en América Latina solamente tal vez lo tiene Uruguay. Pero Uruguay es un país de 3 millones de habitantes, una población urbana sin los problemas de pobreza y sin la geografía endemoniada ni la historia compleja de nuestro país, una sociedad distinta. Por la geografía, que como creo que decía Hernando Gómez Buendía, Colombia tiene más geografía que historia, ¿no? Nos define más nuestras montañas y nuestra geografía abigarrada que nuestra historia trágica. Quiero que tengan en cuenta este bajo gasto de bolsillo, esta baja protección financiera, con una comparación interesante que muestra, en este caso, ya la ausencia de convergencia social. Este es el gasto en salud por habitante, comparando de nuevo a Colombia, que está en la parte inferior, y a los países de la OCDE, que están en la parte superior. Lo que muestra la gráfica, se las voy a leer, de aquí no alcanzo a leerla muy bien, pero es año 1990, Colombia gastaba algo así como $500 por habitante, y los países europeos gastaban 2.000. Hoy gastamos 1.000 cuando hacemos una corrección por las diferencias en el poder adquisitivo entre los países desarrollados y Colombia. Cuando utilizamos dólares constantes es menos de 1.000, pero utilicemos el dato de 1.000, que es un número redondo, que además nos sirve. Y hoy estos países gastan más de 5.000, 5 veces más. El problema, señoras y señores, lo que hace la vida del ministro de Salud casi imposible, es que nosotros gastamos 5 veces menos, pero nuestras clases medias, en particular nuestras clases medias urbanas, quieren tener el mismo acceso a medicamentos y a procedimientos que tienen los países de la OCDE. Y los precios de los medicamentos, que funcionan muchas veces como una commodity global, son los mismos. Incluso muchas veces han discriminado negativamente en contra nuestra. Esto es, hemos pagado por medicamentos más costosos que muchos de los países de la OCDE. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo conciliar estas expectativas con un gasto que es 5 veces menor en un sistema de salud que, a pesar de todos los problemas, incluyó a todo el mundo? Es una pregunta retórica que todavía tiene una respuesta abierta, no es fácil, ¿no? Por eso yo creo que uno de los retos de salud pública, que hay indicadores de acceso, indicadores de actividades, que se siguen haciendo muchos, es un reto de sostenibilidad. Hoy en día estamos gastando más de lo que tenemos, incluimos a todo el mundo, protegimos financieramente a la población, pero $1.000 PPP por habitante está resultando insuficiente para satisfacer las necesidades sociales, con todas las salvedades que les queramos hacer. Claro que hay que controlar la corrupción, que la corrupción no solamente nos afecta en el sentido de que se roban los recursos, sino que delegitima, le quita legitimidad a los esfuerzos por tener, por ejemplo, límites razonables en nuestro sistema, e impide el diálogo
razonable también, sensato, entre las autoridades y la opinión pública y los ciudadanos. Todo lo caricaturiza, nos lleva a tener visiones tal vez demasiado, lo voy a decir de esta manera, fabulistas del mundo, como si todo se redujera a una lucha entre el bien y el mal, a desterrar una clase política corrupta y a traer los buenos al poder. Muchos de los problemas sociales tienen esa otra dimensión que yo creo que es más trágica, más difícil, en el sentido que no existen respuestas inmediatas. Quise entonces mostrarle, yo creo, lo que fue un avance, una suerte de convergencia que se dio en nuestro país, no espontánea, sino deliberada, producto de buenas políticas públicas, y es la capacidad que tuvimos de proteger financieramente a la población, pero el problema emergente, no resuelto, complejo, que se viene arrastrando desde los últimos años. Hoy venía oyendo una noticia en el radio al llegar aquí, se citaba la sentencia TET 160 del año 2008. 2008, vamos a cumplir 10 años ya. Y yo creo que en el fondo aquí tenemos este gran reto de sostenibilidad, que yo lo he tratado de conceptualizar en muchas oportunidades como la necesidad que tenemos como sociedad de lidiar con la presión tecnológica. Un medicamento típico oncológico vale hoy 10 veces más de lo que le valía hace 20 años. Con el envejecimiento de la población, la presión demográfica y con las mayores expectativas de la población, lo que yo llamo la presión democrática. Para hacer esto yo he tratado de conceptualizar el problema diciendo necesitamos mejorar el qué, el cuánto y el cómo. El qué, necesitamos una versión más coherente de los beneficios de nuestro sistema de salud, de cómo vamos a lidiar, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, de tener capacidad de discernimiento para incorporar lo que sirve y no incorporar lo que no sirve. El cuánto es, necesitamos lidiar con el problema acumulado de 7, 8 billones de pesos, que son las deudas a lo largo de todo el sistema, y el problema corriente, que es entre 1 y 2 billones de pesos de los recursos que faltan cada año para financiar las demandas de la población. Y el cómo es mejor hacer las cosas, con mejores mecanismos de pago, trabajando en red, con más énfasis en el valor, más énfasis en la atención primaria, lo que el Ministerio trató de conceptualizar como el modelo integral de atención en salud, que no se nos puede quedar en una sigla. Es una invitación que hemos hecho en todos los escenarios posibles para hacer una reforma a la salud de abajo hacia arriba, como generalmente funcionan las cosas. El reto de la sostenibilidad de nuestro sistema, que se une al reto de las desigualdades regionales, que fue el primero, y quiero plantearles el último, que es el reto de las enfermedades no transmisibles, el reto de los cambios de comportamiento, el reto de cómo la salud pública tiene que transformarse. Yo también, en Medellín, mi papá fue profesor de la Universidad de Antioquia, viví con el ejemplo de Héctor Abad Gómez, heroico si se quiere, pionero, de llevarle salud a la población, de sacar la salud de los límites estrechos de los hospitales, de entender que la salud en última es bienestar, que la salud y felicidad se parecen. Pero esos esfuerzos heroicos de llevar los acueductos, de llevar el bienestar, de llevar, si se quiere, el desarrollo, para utilizar una palabra genérica a la totalidad de la población, hoy han cambiado con las enfermedades crónicas no transmisibles. Y hoy enfrentamos retos de otra naturaleza. Esos no han desaparecido plenamente. Nuestro desarrollo es desigual. Hablé, por lo tanto, de la necesidad de llevar ese desarrollo a la periferia. Pero con las enfermedades crónicas no transmisibles tenemos otro problema. No voy a repetir los números que hay allí, ustedes los conocen de sobra. Pero miren la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles y cómo de alguna forma nuestros mapitas se invirtieron. Los colores oscuros, los problemas emergentes, estos nuevos retos de salud pública ya están en el centro, porque la carga de enfermedades crónicas no transmisibles en algunas de estas regiones del país es el 80-85%, de nuevo convergencia social, similar a la que tienen los países desarrollados de la OCDE. Enfrentamos los mismos retos, los mismos problemas. ¿Qué hacer entonces? Esta sí no se ve nada, ¿no? Y esta es la más actual, presentada ayer, datos del ENSIN, recién salidos del horno, ¿no? Comparación de dos momentos en el tiempo, años 2010 y 2015-2016, algo de 2017, muy poquito. Exceso de peso en 3 grupos poblacionales, niños entre 5 y 12, adolescentes entre 3 y 17
y adultos de 18 a 64. Miren, en adultos pasa de 51% a 56% en números redondos, un aumento de 5 puntos porcentuales. En los otros grupos poblacionales el aumento también se da, aunque es de una magnitud menor, sobre todo en adolescentes no es tan grande. Pero allí tenemos un reto importante. Esto está asociado con más enfermedades crónicas no transmisibles y en el fondo con un conjunto de tendencias sociales muy complejas. Nuestras sociedades se están transformando de mil maneras. Yo ayer mencionaba una serie de factores. La pobreza ha disminuido, la clase media se duplicó, tenemos mayor urbanización, tenemos mucha mayor participación laboral de las mujeres, donde Colombia ha sido un país líder en América Latina para bien, creo yo. Tenemos nuevas tecnologías, unos aparaticos que nos están cambiando la vida y volviendo una especie de zombies ambulantes. Unas motocicletas que cambiaron los patrones en buena parte de la ruralidad colombiana, ya la gente no camina. Las muertes por accidentes en motos este año superarán seguramente las 6.000, una verdadera epidemia de salud pública. Imaginen que tuvieran una enfermedad transmisible que estuviera matando 6.000, 7.000 personas al año. Estaríamos alarmados, pero ya nos acostumbramos a estas problemáticas nuevas de salud pública. Eso todo está llevando a esta nueva carga de enfermedad. Las cifras las conocen ustedes bien. Y donde Colombia tiene desafíos desiguales. Hay algunos aspectos de política pública donde hemos tenido éxito. Yo quisiera mencionar uno, en control al tabaquismo. La incidencia ha disminuido en los últimos 5 o 6 años, algo así como en 300, 350.000 personas. Los mayores impuestos al tabaco, incluso aquellos incluidos en la última reforma tributaria. Colombia fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud al respecto. La mejor regulación, los espacios libres de humo, y algo que ha pasado aquí, las normas sociales, las dos cosas se conjugaron y actúan de manera conjunta. Creo que era Mocus el que hablaba de ley, moral y cultura. Aquí la ley y la cultura, y si se quiere la moral, se conjugaron y actuaron todas de manera alineada para tener una política que ha tenido éxito. No tenemos, afortunadamente, los problemas de tabaquismo que tienen en Chile, en Argentina y en Uruguay, donde tienen prevalencias el doble y el triple a las colombianas. No podemos quedarnos dormidos, pero por eso allí hablo de un verde. Los déficits de actividad física fueron medidos por la encuesta ENSIL y también son grandísimos. El exceso de tiempo en pantallas en adolescentes, medido como más de 2 horas al día, ya está en 80% de los adolescentes. Yo creí que era 100%, pero es 80% nomás. Yo tengo uno en la casa que pasa como 6 horas en la pantalla, pero bueno. La prevalencia del consumo de alcohol en Colombia se ha mantenido la misma por los últimos 20, 25 años. Está en amarillo. Sigue siendo, sobre todo en algunas regiones, la sabana cundiboyacense es una de ellas, donde el consumo de cerveza es el principal problema de salud pública. No hemos logrado disminuir, pero tampoco ha aumentado como sí ha aumentado el consumo de sustancias psicoactivas. La prevalencia se ha multiplicado por 3 desde los primeros datos de la encuesta Rumbo del año 92 hasta la última encuesta comparable, que es del año 2013. Ahí están. Eso llevan a problemas de salud mental, que en Colombia las prevalencias están 3 o 4 puntos por encima sistemáticamente de las de América Latina. Un legado odioso, si se quiere, de nuestro conflicto armado. Obesidad y sobrepeso, ya vimos las cifras, ¿no? No tenemos las cifras de México o Estados Unidos, donde 2/3 partes de la población tienen exceso de peso, pero ya tenemos 56%. Ahí lo vamos alcanzando, ¿no? Poco a poco. Yo recordaba el día de ayer, creo que lo recogió el diario del Espectador, una conversación fugaz que tuve con un investigador mexicano del Instituto Nacional de Salud de México, que me decía las cifras de Colombia y sobre todo la tendencia me recuerda a la problemática que nosotros teníamos hace 10 o 15 años atrás. Nosotros optamos por la inacción en ese momento, no hicimos nada. Cuando reaccionamos e impusimos el impuesto a las bebidas azucaradas ya era demasiado tarde, ojalá no les pase a ustedes lo mismo. Ustedes saben lo que pasó con el impuesto a las bebidas azucaradas, y es que el Congreso no lo quiso discutir, no es que no lo quiso aprobar, sino que no lo quiso discutir. Un hecho lamentable, que habla mal de nuestra democracia, lo digo con respeto. Algunas políticas públicas desilvanadas hemos hecho para lidiar con este otro reto de salud pública, que son las enfermedades crónicas no transmisibles, los impuestos al tabaco
Estamos avanzando en rotulado y etiquetado. Hay 2 iniciativas legales en el Congreso. Estamos mirando con detenimiento lo que ha hecho Chile y lo que hizo Ecuador al respecto, que yo creo que vale la pena tener en cuenta. Avanzamos en las últimas semanas en la regulación del sodio. Ustedes de pronto vieron la noticia. En estímulos a la actividad física y los hábitos de vida saludable, yo creo que los programas todavía pequeños que hace Coldeportes, desconocidos en general, vale la pena resaltarlos o ponerlos de relieve, yo creo que son importantes. El PASIVE, que es la atención social a las víctimas, psicosocial a las víctimas del conflicto, es un programa que tenemos que crecer, pero hace una labor importante. La prohibición de algunos agentes que nos generan enfermedades crónicas no transmisibles, una pelea dura que hemos dado desde el Ministerio. Hemos tenido, doctor José Félix, una discusión en nuestro país compleja, difícil, sobre la vacunación contra el virus del papiloma humano. Yo no soy médico, ustedes lo saben, creo que mi lenguaje también permite revelarlo, pero lo que he aprendido estos años. 5 años son muchos, aquí hay estudiantes, es lo que ustedes se demoran haciendo un pregrado. Yo hice no un pregrado, sino creo que un doctorado aquí a la fuerza. Tal vez las 2 intervenciones más importantes que uno puede hacer como preventivas para el cáncer son las campañas antitabaco y la vacunación contra el virus del papiloma humano. Y en las 2 Colombia ha tenido un liderazgo global evidente. Alcanzamos a tener las más altas coberturas de vacunación contra el virus del papiloma humano, segunda dosis del mundo, por encima de Suiza y Canadá. Pero se cayeron a niveles muy bajos, cercanos al 10 o 15%, por las circunstancias trágicas y lamentables que ustedes conocen y que no voy a repetir por mi salud mental. Y hemos venido también impulsando las guías de práctica clínica que nos ayudan, no en el tema preventivo, sino también para tener más racionalidad a la hora de atender las enfermedades crónicas no transmisibles. Pero yo quiero plantear un reto donde tenemos que estar todos unidos y que me permite traer a cuenta un discurso que yo creo que es importante, y es que la salud es de todos, de los médicos, de los químicos farmacéuticos, pero también de los psicólogos, de los abogados, de los antropólogos, de los sociólogos y de los economistas. Porque en el reto de las enfermedades crónicas no transmisibles, las políticas públicas que vamos a tener que empezar a diseñar tienen este gran reto, que son los cambios de comportamiento. ¿Cómo hacer que los niños se despeguen del aparatico? O nosotros nos despeguemos del aparatico, que ya ni nos deja dormir, que ha cambiado nuestros hábitos de vida, hacer más ejercicio, comer mejor, no fumar, alimentarnos como toca, para tener unos mejores indicadores de salud. Eso nos lleva a una, creo yo, reflexión sofisticada sobre cómo vivimos y cómo desde la política pública cambiamos nuestros hábitos de vida. Y ahí tenemos que estar todos. Las políticas son necesariamente intersectoriales. Tienen que estar, vuelvo y repito, la misma figura retórica por fuera de las fronteras estrechas de los hospitales. Yo creo que hay puntadas en la política pública interesantes. Los temas de adherencia para enfermedades crónicas no transmisibles están comenzando a ser resueltos con las mismas tecnologías de las que me estaba quejando hace un rato, mandándoles mensajes de texto, por ejemplo, a los pacientes diabéticos para que tomen sus medicinas. El Premio Nobel de Economía de este año, Richard Thaler, hizo un experimento casi casual para cambiar los hábitos alimenticios en los jóvenes de Estados Unidos, y dijo que solo bastaba con poner la barra de ensaladas bien grande de primera. Antes empezaba la hamburguesa, después los postres y después la ensalada. Cuando llegaban a la ensalada ya estaba el plato lleno, y yo creo que pocos cambiamos un buen postre por una lechuga. Pero si uno tiene la oportunidad de comerse la ensalada y se la sirve de primero, eso de manera sutil, lo que llaman el empujoncito, notch, nos permite cambiar algunos hábitos. No todos, porque estas políticas nunca van a ser completamente efectivas, pero sí son costo efectivas, cuestan poco. Y si nos logran cambiar los comportamientos en el margen, así sea 5, 10%, mucho ayudan a mejorar nuestros indicadores de salud pública con este reto de las enfermedades crónicas no transmisibles. El papel de los impuestos, yo creo que vale la pena volverlo a discutir. Yo creo que Colombia debería retomar el debate sobre los impuestos a las bebidas azucaradas. Vamos a seguir evaluando los impuestos al tabaco. Si alguien hace un análisis en retrospectiva de todas las medidas que se han tomado en el Ministerio de Salud, no por mí, esto es un equipo, en los últimos 5 años, ¿cuál va a tener un mayor impacto sobre la salud pública? De pronto resulta que son los impuestos al tabaco más que cualquier otra cosa, y tuvieron un espacio muy pequeño en la salud pública, son casi invisibles, pero van a impactar en los indicadores de vida de la población de manera sustancial.
Como estas son políticas intersectoriales, muchas de ellas involucran también los otros ministerios, el Ministerio de Educación, la creación de normas sociales en los ámbitos escolares. Las normas sociales, ya lo dije, permitieron disminuir el tabaquismo. Van a permitir también, si hacemos la tarea bien, si la llevamos a los ámbitos que toca, donde se cambian los comportamientos, que es en nuestros grupos más pequeños, cambiar nuestros hábitos de vida y nuestros ámbitos alimenticios. En general, este reto intersectorial de las enfermedades crónicas no transmisibles es la idea que quiero dejarles, tiene que unirnos a todos. Entonces, en estos 100 años, doctora Marta, tenemos algunos retos del pasado, que son los de las desigualdades regionales. Tenemos algunos retos del presente que me han hecho a mí la vida difícil, que son de la sostenibilidad. Y tenemos estos retos del futuro, y es propiciar cambios de comportamiento con políticas públicas eficaces, que son los retos, ya lo dije, del futuro y que nos involucran a todos. Intersectorialmente, una palabra no tan fácil de pronunciar, pero más fácil de pronunciar que de hacer. Esas son las reflexiones que quería compartir con ustedes esta mañana. Y recordemos a nuestra poeta, ¿no? Celebremos la vida hoy nuestra, que es mucho más larga que la vida de nuestros antepasados. Para bien. Un abrazo grande a todos.